Hoy yo tengo el honor de presentarle quien fue mi maestra de biología desde muy pequeñito, a rejo y a beso. Pero ella va a llevar a cabo esta explicación, ¿verdad?, acerca de lo que es la verdad de la deidad. Y allí viene, aquí lo tengo por para si acaso, apoyarse por si acaso. Así que yo les pido, ¿verdad?, que para mí realmente un gran honor dejar con ustedes a mi madre, ¿verdad? Así que venga por aquí un ratito, mamá. Sí. Venga, yo le ayudo a llevar. Venga conmigo. Por aquí. Okay. Sí, señor. No se mueva mucho. Sí. Ya está. Aquí va. ¿Está bien? Está bien. Okay. Los versos que va diciendo yo los voy buscando. Aquí. ¿Cómo no? Está bien. Sí. Aquí tengo para buscarlos. Bueno, buenos días, familias de Firmes y Adelante. Hoy tengo el privilegio, a petición de mi hijo, ¿verdad?, de tomar una parte espiritual. Y para eso, pues, quiero comenzar comentando parte de un texto bíblico, Daniel 7, 25 al 28. Yo creo que algunos van a ser proyectados ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero creo que no se lo di a mi hijo para que lo pasara. Bueno, se está hablando mucho de cambios aquí y allá, pero eso no es nuevo. Aquí se ha hablado de un poder que menciona la Biblia que está dispuesto a esos cambios. Por eso que en Daniel 7:25 dice, hablando de un poder que también lo llama la Biblia el cuerno pequeño, dice, hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las fechas importantes y también la ley. ¿Acaso eso no se está haciendo ahora? Ese poder del cuerno pequeño trabajó y obró hace muchos años, ¿verdad?, en la antigüedad, pero hoy sigue obrando. Entonces, no nos debe extrañar de esos cambios, porque ya la Biblia nos los presenta, que se iba a cambiar los tiempos. ¿Por qué dice se cambiarán las fechas importantes? ¿Cómo ha trabajado el hombre, verdad? En muchas, vamos a decir, religiones, para cambiar esas fechas proféticas. Los 2300 años, ahora se dicen que son sacrificios, pero mire, si seguimos con eso nos perdemos en el tiempo de los acontecimientos proféticos. Los 2300 años, claro, eso no lo vamos a estudiar ahora, pero al menos podemos mencionarlo. Nos lleva de una fecha profética a otra, y así cuando lo estudiamos no estamos perdidos en el tiempo profético. Ese poder del cuerno pequeño sigue trabajando hoy. Aquí mi hijo lo ha dado en estudio, ¿verdad? Tratará de cambiar las fechas importantes y también la ley. Bueno, de la ley todos sabemos cómo se va trabajando, ¿verdad? Yo he escuchado, no será oficial, pero que el domingo va a ser el día oficial, ¿verdad?, para toda esta comunidad aquí, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decirles es que hay un propósito, no solamente de cambiar la ley. El gran propósito que hay es cambiar el Dios de la ley de nuestra mente. Ese es el gran propósito. Ahora, ¿cuál será ese Dios? Me gustaría quiero mencionarles algo que no es muy común en el pueblo protestante, pero se llama la Santísima Trinidad. Más bien fue muy oído, muy estudiado en el pueblo, en la religión católica, ¿verdad? Pero sin embargo, el pueblo protestante lo ha adquirido también, esa expresión. Ahora me gustaría escuchar de ustedes algo. ¿Cuál es su concepto sobre la Santísima Trinidad? ¿Hay alguien que quiera decir algo? A ver, Anita. Yo pienso, porque yo fui
criada en católica. Amén. Que es la unión de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ah, qué lindo. ¿Hay alguna otra pensamiento con Yo he relación? oído que no existe la Trinidad, que eso vino de la Iglesia Católica, y que las iglesias protestantes han adoptado esa tradición o ese tema de la Iglesia Católica. Bueno, la Biblia tiene mucho que decirnos con relación a eso, ¿verdad? Yo quiero decirle que la palabra Trinidad no se consigue en la Biblia, pero sabemos que es una triunidad. Comúnmente decimos la Trinidad, porque es un término católico. Bueno, ahí hubo concilios, el de Trento y eso, hubo cambios, pero bueno, en nuestra mente sabemos que hay una triunidad, 3 y 1. Ya no, exacto. Pero tenemos que verlo por la Biblia, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Como les dije, el Dios que quiere el enemigo cambiar de nuestra mente es ese Dios, esa Santísima Trinidad, como se decía, o la Triunidad. La deidad, ¿no? Bueno, deidad es Dios, ¿verdad? Sí, también tiene que ver con ese término, ¿verdad? Ahora, yo quiero brevemente. La definición de deidad, aunque lleva dei, no clasifica cantidad, sino que significa celestialidad o ser supremo. Eso es lo que significa deidad. Exacto. La Trinidad, aunque lleva el aspecto de 3, pero estadifica expresiones numéricas, pero dei no significa 2, sino que lo que significa Dios. es Dios. Deidad, exacto, sí. Gracias. Tengo varios textos, ¿verdad? Quisiera presentar varios textos, aunque no sé si habrá el tiempo suficiente, que nos hablan de esa triunidad o de esa trinidad. Porque recuerde, aquí los que estamos muchas veces somos interrogados, ¿cuál es su fe? ¿Qué en usted cree, verdad? Pero qué bueno sería contestar con un escrito está, ¿verdad? Es importante, por eso que si ustedes quieren, bueno, vamos a prestar mucha atención en los textos que les voy a presentar, y el que no, pues puede anotarlo también para estudiarlo en casa, ¿verdad? Una de las cuestiones que se está, que se está cuestionando, perdón la redundancia, es la divinidad de Cristo. Porque entre el pueblo judío, solamente Dios el Padre es aceptado. Bueno, también está el Islam, que solamente tiene para sí el Dios Jehová, pero a Cristo lo tienen como un profeta, pero también los testigos de Jehová, me perdonan si aquí hay alguno, también ellos creen solamente en Dios Padre, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dicen estos textos y que prueban que Cristo es divino Dios. Vamos a comenzar con Juan 5:7. Brevemente vamos a leerlo. No sé si estará proyectado allí. Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? 3, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿El Verbo es quién? Jesús, ¿verdad? El Padre y el Verbo y el Espíritu. Y estos 3 son uno. Bueno, aquí sí nos metemos en un problemita, pero ya vamos a estudiar sobre eso. 3 son los que dan, pero entonces son uno. ¿Será una contradicción? ¿Son 3 o son uno? La Biblia tiene que contestarnos esto, ¿verdad? Entonces, pero sí quiero decirle que hay una misteriosa conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando digo misteriosa, ¿qué viene a su mente? Algo que no es muy fácil de entender, ¿verdad? Un misterio no se entiende mucho, pero la Biblia tiene verdades increíbles que podemos nosotros entenderlas. Ahora, en realidad tenemos una realidad triuna, donde el Padre es Dios, donde Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Es así? Entonces, vamos a ver el siguiente texto. Viene a la mente en estos momentos, decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no creo que son parentescos, o sea que uno es mayor que el otro, es Dios todo, ¿verdad?
Pero esa palabra que el Padre y el Hijo, más bien el Señor ha permitido en su infinita misericordia para relacionarlos con la familia humana, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante en esto y sigamos ahora con vamos a ver aquí. Podemos decir que en cierto sentido Dios es uno y en cierto sentido Dios son tres. La Biblia tiene que respaldarnos en eso, ¿verdad? Podemos decir que son tres porque son tres diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son tres en función. La función de cada uno, ¿verdad?, es diferente la del otro, pero siempre unidas en ese misterio de la Trinidad. Ahora, ya sabemos, son tres, ¿verdad? Son tres personas, ya la hemos mencionado, pero también son una. ¿Y cómo es que son una? Porque la voluntad del uno es la voluntad del otro. El propósito del uno es el propósito del otro. El pensamiento del uno es el pensamiento del otro. La esencia y la sustancia que se refiere a la naturaleza divina de Dios también es del uno y del otro. O sea, son uno en voluntad, propósito, carácter, pensamiento, esencia, sustancia, ¿verdad? Y su naturaleza divina. Pero son tres. ¿Ya nos viene a la mente por qué son tres y por qué es uno? ¿Por qué son tres? Son tres personas diferentes con diferente función. ¿Y por qué son una? Porque, exacto, lo mismo en voluntad, en propósito, en carácter, en pensamiento, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas sobre la deidad o la triunidad que recién no la podemos entender. Es un misterio. Pero recordemos que lo revelado sí, porque Dios nos dio la revelación. Pero hay verdades increíbles en la Biblia que nos revelan acerca de la Santísima Trinidad o Triunidad. Entonces queda para nosotros lo revelado, y lo que no está revelado, pues se lo dejamos aquí a Dios, ¿verdad? Pero vemos hasta dónde podemos entenderlo. Hay textos en la Biblia, toda la Biblia, la hebrea y donde se haya traducido, ¿verdad?, donde nos afirman que Jesús es Dios, porque eso ha sido un problema muy grande en las poblaciones, especialmente judías y en el islamismo, ¿verdad? No separan o no creen en Cristo como Dios. Veamos Juan 1:1, otro texto, ¿verdad? No sé si no aparece la palabra, ¿verdad? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. ¿A quién se refiere cuando digo verbo? A Jesús. En el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué claro se presenta la divinidad de Cristo en este texto, ¿no es cierto? La palabra sería: en el principio era Jesús y Jesús Es acción, Dios, verbo es acción, exacto. Jesús era Dios. Bueno, aquí se nos presenta entonces la divinidad de Cristo. Y eso no solamente está en nuestras Biblias, está también en las Biblias de hebreas, ¿verdad? Y en Juan, vamos a leer Juan 1:10, dice, aquí se refiere a Jesús como Dios creador. Vamos a leerlo, dice así, Juan 1:10. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no le conoció. ¿Quién fue ese? Jesús es Dios enteramente. La palabra lo presenta, aunque haya negación en mucha población con relación a esto. Juan 20:28. Juan 20:28. Bueno, este texto es una exclamación porque Santo Tomás vio al Señor Jesús. Hay un diálogo y cuando el apóstol Tomás ve a Jesús, dice, Dios mío, Dios mío. Y estando con Jesús, si él no fuese Dios, él hubiese dicho, no, yo no soy Dios.
Pero él aprobó eso. Este es otro texto que nos da a entender que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra. Sigamos con Tito, Dios 13. Ah, perdón. Yo misma no lo puedo ver ahora. Entonces Tomás respondió y le dijo, Sí. Señor mío. Ah, Dios. qué bueno, sí, gracias. Yo no estaba viendo la palabra. Muy bien. Ahora vamos a buscar en Tito 2:13. Yo voy rapidito por el tiempo también, ¿no? Ok, Tito 2:13. Cristo es Dios. Gloria a su nombre, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Es Cristo Dios en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Pero eso no está solamente en nuestras Biblias. Eso está también en la Biblia, en la Biblia de los hebreos. Pero ¿cómo se eclipsa entonces la divinidad de Cristo? La Biblia lo dice claro y la Biblia es la Biblia. Sigamos con Romanos 5. Este texto nos habla de la naturaleza humana de Cristo y su divinidad en todo el sentido de la palabra. Recuerde, perdón, Romanos 9:5. Sí. Ahí está. Recuerde que cuando dijimos que cuando es uno, que el pensamiento del uno es el pensamiento del otro, la sustancia y la esencia del uno es la esencia del otro. Bueno, Cristo cuando vino antes tenía una naturaleza divina, pero cuando vino a este mundo adquirió una naturaleza humana, ¿verdad? ¿Cómo es eso que adquirió una naturaleza humana? Vamos a ver primero Romanos 9:5. Dice, de los cuales son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué le dice a usted de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Que él adquirió una naturaleza humana porque era divino. Él adquirió una naturaleza humana para estar. Él dejó su trono, su corona, toda su gloria para venir, ¿verdad? Aquí. El cual es Dios sobre todas las cosas. En Primera de Timoteo 3:6 nos sigue hablando en este aspecto. Recordemos entonces que este texto nos presenta a Cristo que recibió una naturaleza humana. Ahora, esa naturaleza humana, ¿cómo es que la adquiere? Recuerde que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estuvo en el vientre de Santa María Virgen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la descendencia de la Virgen María? Dice que venía en línea recta de David, y David descendía de los patriarcas. ¿Cuáles eran? Jacob, Isaac, Abraham, eran los patriarcas. De esa descendencia tomó Cristo, de una carne humana, ¿verdad? Ahora, ojalá que podamos entender esta parte. Cristo tomó una naturaleza humana, una descendencia que provenía de allá, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ellos eran santos, humanos, mataron. No sé si robaron, pero sé que mataron, ¿verdad? Mintieron. Y Jesús, ¿qué dice aquí el texto? De los cuales son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo tomó una naturaleza humana. Y si yo digo una palabra, ustedes se van a admirar. Pero lo dice la Biblia. Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa. Qué terrible, ¿verdad? Podremos entender. Es un misterio. Pero yo les digo una cosa. La naturaleza humana pecaminosa no es pecado. Es una condición que traemos de Adán. Se traduce en pecado cuando yo doy rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa que hay en mi vida, ¿verdad? Cuando yo deseo
destruir, ¿verdad? Y le doy rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa. Pero tener una naturaleza humana pecaminosa no se traduce en pecado a menos que yo, Participe de... exacto, yo permita que... ¿me iba a decir algo? Ajá. Entonces, Cristo tuvo una naturaleza humana pecaminosa, pero que Él nunca pecó. El Espíritu Santo estuvo siempre a su lado. También nosotros tenemos una naturaleza humana pecaminosa, pero si nosotros obedecemos, ¿verdad? La voz del Espíritu Santo, el Señor nos va a ayudar, ¿verdad? Y como le dije, esos patriarcas pecaron, pero ellos pidieron perdón. Nosotros muchas veces caemos en problemas de pecado, pero ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Gloria a Dios. Qué misericordioso es nuestro Dios. Aún nosotros caemos en problemas, en dificultades, pero el Señor nos perdona, pero debe haber un arrepentimiento. Mira, hay una característica tan grande del Señor, yo la considero, Él tiene una característica que es el libre albedrío. Dios no lo fuerza, como es la palabra, no los obliga. Si usted quiere, lo toma. Ese es el Dios que nos da un plan de salvación. Ese es el Dios que quiere que nosotros nos salvemos, pero que ese cuerno pequeño, ese poder quiere destruir, ese Dios que quiere darnos ese plan de salvación a cada uno de nosotros. Yo no sé si ya hemos dado 1 de Timoteo 3:6, no sé, después. No lo hemos leído. No lo hemos leído, sí. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Segunda de Timoteo, ¿recuerda? No, primero leemos Romanos 5, que dice, de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero ahora es 1 de Timoteo 3:6, muy bien. 3:16, ¿verdad? 3:16, yo estoy diciendo 6, quizá me equivoqué. Es 3:16. Bueno, vamos a leerlo, a leerlo, porque debemos contestar con un escrito, está, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Jesús. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Pero ¿qué nos dice Romanos 8? Ese creo que no está ahí. Romanos 8:3. Dice, Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Lo dice la Biblia. Romanos 8:3. Pero podemos decir que aunque vino en semejanza de carne de pecado, Él nunca pecó, ¿verdad? Ahora, aquí algo me está estoy pensando, ¿no? Hay una población religiosa que bautiza a los niños, los bebecitos, ¿no? Porque ellos piensan que vienen con pecado, ¿verdad? Dicen, no, si viene con pecado, porque la Biblia dice, en pecado me consiguió mi madre, pero fue la madre, no fue el bebé. Ahora, los bebés, ellos, mira, la Biblia es tan clara. El pecado está en quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Un bebecito sabe hacer lo bueno o lo malo? No. Entonces, aunque tiene carne pecaminosa, ¿verdad? Él no ha pecado. Es una herejía bautizar a los niños chiquitos. Ellos no tienen pecado, ¿verdad? Pero bueno, el ser humano siempre hace lo contrario y ese cuerno pequeño influye en las mentes. Estoy diciendo cuerno pequeño, pero es el enemigo el que está haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Ahora dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué será grande ese misterio de la piedad, de la bondad, de la misericordia? Todo eso son sinónimos de la piedad. ¿Por qué es tan grande ese misterio? Pensemos un poquito.
fue el mismo Dios que vino a este mundo a morir la muerte que yo debía morir. La muerte que tenemos corrientemente es una muerte que no es la muerte eterna. Cristo vino a este mundo y tomó y murió esa muerte que yo debía morir para darme la salvación. Ese es el gran plan de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que es tan grande nuestro Dios, ¿verdad? Que se dejó su trono, su corona para venir a estar con nosotros. Yo no sé, nunca se ha hablado aquí, pero posiblemente algún día se hablará de lo que se llama el espíritu de profecía, ¿verdad? Sin embargo, quiero referirme a algo cuando dice que Cristo decidió antes de los tiempos de los siglos, en los concilios secretos del Señor, ¿verdad? Decidió venir a auxiliar a la raza humana, a morir por ella. Pero dice que ángeles se ofrecieron para venir, pero Dios prefirió, Dios aceptó venir a estar con nosotros. Ese es nuestro gran Dios. Pero se quiere eliminar de la Biblia, se quiere quitar. ¿Verdad? Sí. Ahora vamos a ver Colosenses 2:9. Aquí una vez más nos asegura que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra. Estamos probando la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que es lo que se quiere quitar, por eso el Antiguo Testamento lo quieren quitar. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. O la divinidad. Aquí dice la deidad el texto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir rápidamente con Romanos 8:9. Romanos 8:9, estamos probando textos, estamos leyendo textos que nos prueban la triunidad y la divinidad de Cristo, ¿verdad? En el siguiente texto vamos a ver también acerca de la triunidad. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjense cómo se indistintamente se habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Ahí se está viendo la triunidad. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye, nos dice que está bien y que está mal, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces también rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que hay una divina conexión, ¿verdad? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una íntima relación, ¿verdad? Eso es la Trinidad. Veamos ahora Filipenses 2:6. Seguimos con la divinidad de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Habíamos dicho que tanto el Espíritu Santo, el Padre y el Señor Jesucristo tienen tronos, ¿verdad? En el cielo tienen toda la gloria, pero Cristo no se aferró a esa gloria para venir a estar con nosotros y darnos ese plan de salvación. Dejó su trono, ¿verdad? Por eso dice Filipenses 2:6. Si se lee completo, por lo menos desde el 5. Ajá. ¿Puedo leerlo? Adelante. Sí, por favor. Si se lee desde el 5, se especifica exactamente de qué se trata. Ajá. Y dice, haya pues en vosotros este Uh-huh. el cual, siendo en forma de Dios, No estimó. Jesús, no Uh-huh. estimó el ser igual a Dios como cosa A que aferrarse. Sí. sino que se despojó a sí mismo, Amén. tomando forma de Ajá. siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo Muerte de cruz. Gloria a Dios. Muchas gracias, hija. ¿Sí? Ajá. Acuérdense que hay un texto que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Tiene trono el Señor Jesús?
El Padre tiene trono y también nos dice que el Espíritu Santo tiene trono. Él no se aferraron a esos tronos. Vino aquí el Señor Jesús para darnos la salvación. Dígame. ¿Puedo añadir un poquito Sí, más? sí, cómo no. Erika, leyó hasta el verso número Es 8, ¿verdad? aproximadamente. Sí. Pero siguiendo la misma cadencia de Erika, sigue diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo, Lo sumo gloria a es lo Dios, máximo, lo máximo. ¿verdad? Cristo es divino. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es decir, el primero de los primeros, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble Toda rodilla. Es decir, que todo ser humano debe adorar a Dios, ¿verdad? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de qué? De la tierra. En otras palabras, los ángeles están en los cielos, en la tierra estamos los vivos, necesitamos, ¿verdad? Estamos en un proceso de análisis, y aquellos que han fallecido en el nombre de Jesús, que cuando resuciten, ¿verdad? Adorarán también a Cristo Jesús, y toda lengua, es decir, todo el planeta, confiese que Jesucristo Es el Señor. Amén. Para gloria de Dios. Gloria. Gracias. No lo quería todo por el tiempo, ¿verdad? Pero es maravilloso el texto, ¿verdad? Bueno, estamos probando que hay una triunidad, ¿verdad? Sigamos, no nos cansemos, porque debemos contestar con un escrito, está, ¿verdad? Veamos Mateo 28, 19. Este texto nos presenta la triunidad, la Santísima Trinidad, pero de una forma clara. Y eso no está solamente en nuestras Biblias, está en la Biblia hebrea. Ustedes saben qué quiero decir con eso, ¿verdad? Bueno, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente hay una triunidad, pero el ser humano, dirigido por el enemigo, trabaja para quitar eso de nuestra mente. Ahora, a veces se presenta un problema. Dígame. Y si notamos también algo que está ahí escondido, bueno, está a la vista, ¿no? Pero dice, cuando hablamos siempre de tres personas que son diferentes, no utilizamos eso como para decir, por ejemplo, mi mamá, el doctor y yo tenemos nombres diferentes. Entonces, cuando decimos, vamos a hablar de los tres, decimos, en los nombres de Erika, Seti y el doctor. Pero si están hablando de una persona que es uno solo, como lo dice en el versículo, bautizándolos en el nombre, ¿sí? El nombre, sí, porque es una triunidad. Exacto. Correcto. Sí, no se dicen los nombres, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, quizás vienen muchas preguntas a nuestra mente, pero es un misterio. Y lo que no podamos entender, tenemos que dejarlo a Dios. Quedémonos con lo que, ¿verdad?, está para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Estábamos en ¿cuál fue el último texto que leímos? Sí, está bien. Aparentemente se ve un problema. Hay textos en la Biblia que recalcan, que dice que Dios es uno. Vamos a ver esos textos. Pero ya ustedes más o menos tienen una idea cómo es que Dios es uno y cómo es que Dios es tres. Son tres personas con diferente función. Y es uno en voluntad, propósito, carácter, pensamiento, sustancia y esencia, ¿verdad? Pero son tres personas también con diferente función. Hay textos que nos dicen claramente que Dios es uno. Especialmente esto está en los judíos monoteístas. Y claro, también hay judíos cristianos, ¿verdad? Pero en los monoteístas solamente creen en Dios Padre.
Bueno, veamos Deuteronomio 6:4. Este texto, Deuteronomio 6:4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una exclamación. ¿Sabe? Ese texto es algo sumamente sagrado para el pueblo judío, ¿verdad? Ese texto nos dice que Jehová es uno. Veamos otro que nos dice que también que Jehová es uno. Zacarías 14:9 dice. Zacarías 14:9. El Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Cuándo será eso, verdad? Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Otra vez nos menciona que Dios es uno. Y el Señor será rey sobre todo. ¿Cuándo será eso que el Señor será rey sobre toda la tierra? Cuando estemos con Él en las mansiones celestiales, ¿verdad? En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Sigue, este texto menciona que Dios es uno. Isaías 45:5. Este texto también es muy apreciado y abrigado por la población judía. Yo soy Jehová y no hay otro. Mira como afirma. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy Jehová. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, Abraham, nosotros nos damos cuenta que Cristo es Jehová, menciona a Cristo Jehová, el Espíritu Santo es Jehová y el Padre es Jehová. Pero aquí, como nos habló Erika, ¿verdad? Hay esa triunidad. Yo soy Jehová y no hay otro, fuera de mí no hay Dios, pero los tres son Jehová. Sigamos rapidito con Juan 10:30. Otro texto que nos presenta, nos asoma la triunidad. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, pero hay dos. Yo y el Padre, pero aquí dice, yo y el Padre uno somos, pero se ven dos, porque es esa conexión misteriosa que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirles que los textos que dicen que Jehová es uno y los textos que dicen que Jehová son tres no se contradicen. Piensen ustedes, ya lo hemos dicho, ¿por qué no se contradicen? ¿Alguien quiere hablar? Los textos que dicen que Jehová es uno y los textos que dicen que Jehová son tres no se contradicen. ¿Por qué? Porque no es una unidad en valor numérico de uno, sino una unicidad. Es una familia que tiene un propósito y una meta específica, ¿verdad? Okay. A mí me llama mucho la atención usar el tipo de expresión de misterioso, porque yo siento que es muy claro, ¿entiendes, no? El que Dios haya tenido un propósito y por la configuración del tipo de planeta que existía, haya tenido que utilizar unas escalas para evitar contaminar lo que es santo, no lo hace misterioso, sencillamente lo hace un plan estructurado para lograr una meta. Sí. Me preocupa la palabra misterioso porque el aspecto de misterioso puede incluir muchas opciones cuando el planteamiento bíblico es uno. Sí. Cuando habla Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es. Está hablando no en el elemento matemático de unidad, sino de una unicidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sí. De una función, una, se llama la salvación. Amén, amén. La salvación de un pueblo que decidió por sí mismo morir eternamente, y ellos establecieron un plan para modificar esa muerte eterna y que nosotros tengamos vida eternamente. Amén, así es. No siento que hay un misterio, habrá misterios en conocer los orígenes de ellos, pero en términos de lo que es la función para el rescate. Está claro para del nosotros. ser humano, es una totalmente claridad. Pero la Biblia menciona misterio, ¿verdad? Está en la Biblia, pero está muy claro, ¿perdón? Y otra cosa también que yo estoy de acuerdo con el doctor en la claridad que tiene la Biblia con respecto a este tema y la dificultad que no es del tema en sí, sino de nosotros mismos. Así es. El hecho de que en nuestra misma naturaleza humana, Dios colocó y puso un ejemplo en la Biblia también. El hecho de que somos uno solo, pero estamos hechos de muchas partes. Mira siendo eso. Nosotros mismos un solo
solo ser. Gloria a Dios. Y en el versículo 1 de los primeros que nombró al principio, ¿no? Decía que tres son los que dan testimonio. en el cielo, Ujú. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y uno. Pero si se sigue un poquito más, dice Ujú. que tres son los que dan testimonio en la tierra. Ajá. El Espíritu, el El agua y y la sangre. estos tres concuerdan. Ah. Básicamente nosotros estamos compuestos, ¿no? De espíritu, de sangre, de agua. Y Amén. no porque sean tres cosas diferentes Ujú. en su función, Ujú. quiere decir que nosotros seamos tres personas distintas. Somos hechos de varias partes. Así es. Cada una tiene su función. Gloria a Dios. Así Tremendo. el Espíritu de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, mamita. Gracias. Bella, sí. Sí, sí. Ninguno, nadie se ha desconectado de nadie. Todo, en cada proceso donde el protagonista era Jesús, o al contrario, los otros estuvieron allí, ¿verdad? En el momento de la creación de Dios, todos los tres estuvieron presentes. En el momento de la función actual del Espíritu Santo, en hacer llamado a nuestras vidas, están los tres presentes, porque es un plan a corto y a largo plazo que existe con el objetivo de darnos salvación. También se puede recordar la parte cuando Jesús estaba siendo bautizado, Ujú. ¿verdad? Ah, ya vamos a ver ese texto. Ok, sí, sí, cómo no. Bueno, antes de Cristo, gracias por esas participaciones, me ayudan, ¿verdad? Ok. Antes de Cristo existieron, antes del nacimiento de Cristo, existieron varios filósofos, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles. En el tiempo de Cristo, esos principios filosóficos estaban en todo ese ambiente, ¿verdad? Se muestra un texto donde el apóstol, creo que, no sé si fue Pablo, que reprendió, no estoy bien segura, pero reprendió esa atmósfera que había, ¿verdad? De esos filósofos hay un principio, ¿verdad? Y ese principio de uno de esos filósofos dice, tilda de falso todo aquello que implica una contradicción. Eso lo dice ese principio filosófico. Todo lo que sea confuso no es verdad. Exacto. Acuérdense que había una escuela, la escuela de Atenas, donde esos filósofos se formaban, ¿verdad? En el tiempo de Cristo. Ellos dicen que juzgan de falso todo aquello que implica una contradicción. ¿Cómo dice este principio? Allá en Venezuela, en la clase de educación artística o también en castellano y literatura o en historia universal, nos hacían aprender esos principios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo dice? Este principio dice que algo no puede ser verdadero o falso a la vez y en el mismo sentido. Es tan cortito que podemos aprenderlo. Este principio dice algo no puede ser falso y verdadero a la vez y en el mismo sentido. Recordémonos de esas últimas palabras, a la vez y en el mismo sentido. Pero dicho de otra manera, y como era el propósito de rebatir las cosas de Dios, contradecir, decía, se puede decir, Dios no puede ser uno y tres a la vez. Pero, ¿qué dice el mismo enunciado? A la vez, ¿cómo? ¿Cómo dice la última parte? A la vez y en el mismo sentido. Pero escuchemos, eso lo dice el enunciado, el principio, perdón. Pero si algo que se ve falso o verdadero, pero no a la vez y no en el mismo sentido, ya no es una contradicción. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se menciona? Es una paradoja. Y la Biblia está llena de paradojas. Vamos a ver aquí. En Mateo 16:25 dice lo siguiente. Porque todo el que quiere salvar la vida la perderá. Y todo el que pierde la vida por causa de mí la hallará. No se puede perder la vida y hallarla a la vez. ¿Ah? Entonces es una paradoja. ¿No es cierto? La Biblia está llena de eso, ¿verdad? Pero, pero sí se puede ser, porque yo pierdo la vida hoy, pero el Señor me va en la resurrección me va a dar. Entonces no es a la vez y en el mismo sentido. ¿Me están entendiendo?
Mira, este principio, como quería, pero la palabra de Dios es tan clara, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir. Yo quería, ojalá que tengamos en mente, ¿verdad? Cómo es que Jehová es uno y tres a la vez, ¿verdad? Ya lo tenemos en mente, ¿verdad? Y los tres en diferente función. Ahora, este es un principio filosófico, pero no nos concierne a nosotros las filosofías de los hombres. Lo que nos concierne es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Vamos a hacer un poquito de exégesis, pero como le dije, la filosofía, ¿verdad? No está muy de acuerdo con la Biblia. Vamos a ver de nuevo el texto de Deuteronomio 6:4, que en hebreo lo llaman el Shemat. Deuteronomio 6:4. Este texto dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sabe? Este versículo es central en el judaísmo y se recita como una declaración fundamental de la fe monoteísta, único Dios. Es la plegaria más sagrada del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Como le dije, este versículo es central para el pueblo judío, ¿verdad? Es la base del pueblo monoteísta. Haciendo un poquito de exégesis, nos vamos a dar cuenta que en el idioma hebreo hay dos palabras y quisiera mostrarles aquí. Perdonen el arte, pero una de esas es la palabra ejad, que quiere decir unidad, pero una unidad compuesta, ejad. La otra palabra es yahid, que es unidad, pero de unicidad, de uno, ¿verdad? Como, no sé, en matemática es conjunto vacío, ¿verdad? La unidad, la otra palabra, vamos a recalcar, had, se refiere a uno, pero en que se refiere, tiene varias partes, compuesto, ¿verdad? Y la otra... Un cuerpo es uno, ajá. Varios miembros, ajá. Una unidad compuesta por varios órganos, ¿no? Ajá. Mire, es algo impresionante. Como le dije, Had se refiere a unidad compuesta de partes, ¿verdad? Y Yahid solamente se refiere a unicidad. Deuteronomios 6:4. La palabra hebrea Ejad, ya hemos dicho que se refiere a conjunto. En los hebreos, ellos recitan este verso ese versículo de la siguiente forma, ¿verdad? Lo cantan así: Shema Israel, Adonai Lojeno, Adonai Ejad. ¿Están entendiendo? Se está usando para decir Dios la palabra Ejad, y eso está en la Biblia hebrea. Es unidad compuesta. Que es una unidad compuesta. Y de paso le digo, nunca se va a conseguir en la Biblia hebrea para referirse a Dios la palabra Yahid. Siempre se va a conseguir la palabra Ejad. Investíguelo. Hasta en Google está eso. Pero está tan claro. Pero ¿qué pasa? Gloria a Dios que nos ha dado un mensaje de salvación que está en la Biblia. Hemos hablado de muchos textos, porque es importante contestar con un escrito está y tener la claridad, ¿verdad? Veamos rapidito Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esa palabra que está ahí es la palabra ejad en la Biblia hebrea, ¿verdad? Una sola carne. No es que al matrimonio los dos hacen una simbiosis, ¿verdad? Y están ahí. No, son uno por el estado del matrimonio, pero son dos personas. Esto nos deja ver
claramente, ¿verdad?, cómo trabaja Dios. Ahora, veamos Juan 14, 10 y 11. Este versículo deja ver que son uno en voluntad y propósito. Vamos a leerlo rapidito porque el tiempo pasa. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si es uno con el otro, la voluntad del uno es la voluntad del otro, ¿verdad? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tremendo, ¿verdad? Hay una unión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que piensa el uno, lo piensa el otro. La voluntad del uno es la voluntad del otro. Por eso son uno. Pero ya veremos también que hay diferencia. Hay unos versículos que nos dicen que son personas diferentes. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Veamos Mateo 3, 16 al 17. Mateo 3, 16 al 17. Dice así: pero tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. ¿Quién subió del agua? Jesús. Esa era su función. En ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios. ¿Quién? El Espíritu de Dios, la tercera persona, bajar como una paloma y posarse sobre él. Tiene una función diferente, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo se posa sobre él. Y una voz del cielo. ¿De quién era esa voz? Que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Ven que son funciones diferentes? Pero son uno. En propósito, en carácter, en voluntad, en sustancia y en esencia, ¿verdad? Juan 14, 26. Tres personas con diferente función. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo es el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién enviará? ¿Quién lo enviará? El Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, la Trinidad, ¿verdad? Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién me iba a recordar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos Juan 15, rapidito, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre. Lo envía a Cristo, del Padre, está el Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí vemos una vez la Trinidad. Entonces hay una interacción perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre debemos contestar con un escrito está. Muy bien. Yo les agradezco mucho, ¿verdad? Yo estaba un poquito preocupada porque Aner se alargó en el tema y bueno, pero a lo menos hice algo, ¿verdad? Ahora, ¿sabe qué sería muy importante? Hablar sobre la Santísima Trinidad, perdón, sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos y sería un tema muy especial. En otra oportunidad podríamos verlo. Bueno, les agradezco mucho y perdónenme mi forma de hacer. Gracias. Llévame porque así no puedo caminar. Ok. Bueno, muchos se preguntarán por qué el tema. Mira, apreciados amigos, Muy bien. la verdad que el tema es un tema muy importante. Le voy a decir ahora, es entristecedor. El enemigo ha utilizado al ser humano para tratar de invalidarlo en diferentes dimensiones a Dios, eliminando la Biblia, falseando las Sagradas Escrituras, quitándole la validez a Dios, colocando en menoscabo el plan de la salvación, la función. Tengo que decirles que los sistemas que llevan la verdad han sido infiltrados proféticamente por esquemas sociales para que se ejecuten en diferentes edades y dimensiones la destrucción
de lo más importante que tiene el ser humano, la destrucción de lo que es el puente de nuestra salvación. Y hoy en día pasamos circunstancias difíciles. Nosotros amamos mucho a nuestros hermanos. Esto no es una iglesia, esto es un elemento de análisis. Aquí cada quien pues, tiene su origen religioso, ¿verdad? Pero tenemos que ser sinceros en términos de identificar, ¿verdad? No por mala intención, sino como un elemento de por qué se trata la temática. Porque esta es una temática muy clara en el pasado, pero han llegado en diferentes partes de la historia la intención de eliminar por completo algunas de esas personas. A Dios es difícil eliminarlo porque desde el Pentateuco, desde los primeros 5 libros de la Biblia, dice Jehová, dice Dios, dice Yahvé, ¿verdad? Pero el enemigo dice, pues vamos a eliminar los puentes que tiene esa familia. Y el puente que hay que eliminar, del cual no creen los judíos, que no son cristianos, ¿es quién? Cristo Jesús. Y si entonces ya le eliminamos el puente a los judíos, vamos a eliminar el puente al resto de la humanidad. Porque si no van a creer en Jesús, menos deben creer en quién? En el Espíritu Santo. Y nos como cuando Cristo Jesús dice, y os dejaré un consolador para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin. ¿Por qué dice consolador y en otras dice ayudante? Varias traducciones. El que consuela nos da la ayuda de eliminar el dolor que tenemos, ¿entiendes? Y el Espíritu Santo lo que justamente hace es una función de ayudar a la deidad a crear con nosotros ese nexo que necesitamos para conectarnos con la deidad, ¿verdad? Así que las veces de lo que hace el Espíritu Santo es justamente ayudarnos. Dice el verso bíblico, no sé si puede ayudarme a ir un ratito por allí, donde tenemos las características del Espíritu Santo, donde las características justamente del Espíritu Santo es ser un ayudante en todas las dimensiones. Miren usted que dice que las Sagradas Escrituras es útil para redarguir, para enseñar, redarguir, instituir en justicia. Para toda buena obra, ¿no? En otras palabras, la función de la deidad es ayudarnos a nosotros. El Espíritu Santo es un ayudador realmente, ¿verdad? Entonces era más lógico ayudante que consolador. Sí, y así es. Justamente pues se usan frases bíblicas, ¿verdad? Que tienen a lo mejor un elemento más poético, ¿verdad? Pero pues sí, en nuestro argot más descriptivo, el Espíritu Santo sería el ayudante más importante que tenemos actualmente, porque es el que está. Cristo Jesús, al haber adoptado su posesión, pues ya hizo una función. Luego vamos a estudiar lo que es el santuario y vamos a ver esas funciones de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy apreciados hermanos, que veníamos hablando con algunos de los hermanos y pues miren, ¿no? Estamos investigando y la razón es porque actualmente la infiltración en las universidades de teología más importantes actualmente ya ha vuelto ahora a renacer la invalidez de Cristo Jesús y la invalidez del Espíritu Santo. Líderes. Adelante. Este versículo está en Juan 14, 15, Juan 14, versículo. A ver, decirte, ¿cuál fue el micrófono para ahí? Ah, no, el Espíritu Santo, sí, en Juan 14, el versículo 26, que dice que el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Y luego sigue que les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Allí es básicamente donde donde Jesús habla de que el Espíritu Santo y de la función como tal. La palabra es, lo que dice Gonzalo, es un ayudante, ¿verdad? Nos ayudará. Hay varias funciones. Así es. Luego estudiaremos las características, las características de la personalidad del Espíritu Santo. Bueno, vamos a usar un tema específico para estudiar las características de la personalidad de Dios, la de la personalidad de Cristo Jesús y la de la personalidad del Espíritu Santo. Y vamos entonces justamente al ver ese elemento, vamos a identificar claramente
lo que es importante y lo que está basado en términos de lo que son las funciones del Espíritu Santo. Así es. Sí. Apreciados hermanos, mire, el estudio de la palabra no debería sectarizarse por religiones. Ujú. Las religiones lo que han hecho es circunscribir y crear unos elementos de importancia humana, más no divina. Yo respeto lo que estoy diciendo con mucho respeto. Pero realmente, apreciados hermanos, es importante saber que hoy en día hay una tendencia a la infiltración de la verdad para desformar la verdad. Por ejemplo, tenemos posiciones presbiterianas que coinciden con el concepto donde el Espíritu Santo ya no es, posiciones de algunos líderes bautistas, posiciones de algunos líderes universitarios adventistas, donde están ellos justamente ponderando la irrelevancia y la no existencia del Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que nuestros hermanos testigos de Jehová, ellos entienden que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, que es como que cuando Dios hace una fuerza y se cumple una función, pero no es un ser triuno, ¿verdad? Y ellos pues dicen que somos politeístas cuando nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos entienden que la unidad, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pues ya vemos claramente que la expresión que allí se usa es no una unidad de uno, sino de unicidad, ¿verdad? Y vimos allí las composiciones hebreas que se establecen allí en la exposición. La verdad es que si yo me ofendo, si soy politeísta o monoteísta, para mí no representa un elemento de importancia. Yo quiero obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras. Y si las Sagradas Escrituras me habla de Dios Padre con una función, Dios Hijo con una función y Dios Espíritu Santo con una función, para llegar a una función concreta que es la salvación Amén. del universo, pues mire, eso es lo que yo creo. Si alguien me dice a mí, usted es politeísta, pues mire, yo voy a respetar su punto de vista, pero el estudio bíblico nos dice que es un Dios, que es una familia y todos están unidos en propósito, en objetivo, en acción y en características, ¿verdad? Así que es triste lo que estamos viendo actualmente, pero sí, esta es una temática que es bien importante tomarla porque, imagínense, la deidad es la fuente de nuestra salvación y eliminar la veracidad de ella, oiga, si fuera entonces así de cierto el que no tienen un poder real, entonces se destruye por completo el plan de la salvación que Dios ha querido crear para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Miren,